Hey, shut up! You have a horrible accent! That hurt me, although I didn't pay much attention. It was upsetting to hear. Hola a todos, mi nombre es Alexander Vargas y sean bienvenidos a este hermoso canal. En este video estaré hablando acerca de mi experiencia aprendiendo inglés, o mejor dicho, cómo aprendí inglés para que suene más exacto. Suena interesante. Lo que hablaremos básicamente será por qué decidí aprender inglés, cómo empecé y qué consejos o tips les doy. Me gustaría hablar sobre disciplina y motivación, pero quedaría para otro video porque considero que esos deberían estar en otro video. Quiero aclarar que sigo en mi aprendizaje y que no hablo el inglés al 100%. Me he atrevido a contar estas experiencias en inglés. Uno de los motivos por que hago este video es para tener como una especie de deber, como un deber para mejorar cada día, porque realmente que hay ocasiones en que uno se detiene en el camino del aprendizaje. Así que vamos. Pero antes de seguir con este video, y si eres nuevo en este canal, si te interesa todo lo relacionado a libros, inglés, muchos story times, debes suscribirte a este canal inmediatamente y no olvidar en activar la campanita de notificaciones para que seas el primero de ver estos magníficos videos que hago con mucho humor. Así que ahora sí, vamos. I can recall the moments that made me want to learn English. As a child, I remember having a vivid imagination. It began to attract my attention every time I traveled to the city where I was born, which is Santa Marta. Since it is a very touristy city and there are many visitors from the United States and other countries, I grew a curiosity for the language every time I heard those English speakers speak. There, alone in my room, I began to translate words, especially words that occurred to me with the aim of expanding my vocabulary. I did it unconsciously. I studied other languages as well, but my favorite language was English forever. I imagined speaking English in my room and pretended to be American, which was foolish of me, but it helped me to become more familiar with the language. I could feel the joy every day as my vocabulary expanded larger and larger. Even though I didn't speak English initially, I believed in myself. English became my second language because of my hard work. Every day I strive to be more proficient in this wonderful journey of learning. Everything is achieved with too much perseverance and a lot of effort. You have to have a very incredible desire to see or have English as a passion and not as obligation. I remember when a classmate had told me, "Hey, you have a horrible accent." That hurt me, although I didn't pay much attention. It was upsetting to hear. Although it hurt me, when it came to do a presentation in English class, I remember many had congratulated me for my English. They complimented my accent, which gave me encouragement to work harder. An important piece of advice is that you have an insatiable desire to learn English, and if you don't, create it yourself. Although it cannot be said that you have an insatiable desire because there really are moments along the way when we get discouraged, but the important ingredients are two: discipline and perseverance. Get together with people who have that desire to learn English. Get into a routine. Imagine that you're American. Practice some tongue twisters. Do it alone in your room where no one's listened, so you don't feel ashamed of yourself. Expand your vocabulary on your own, and every day add the ingredients that I mentioned to you before, and you'll have a good level of English. In this video, I combined motivation and practical advice. I believe that motivation and practice should go hand in hand. There is no use having the motivation and not doing something, and doing something and not having the motivation. A bird comes to mind. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. We finish! Bueno, ya terminé hablando en inglés. De verdad que también les quiero animar aquí en español. Ya me escucharon en inglés, ahora en español. Decirles que
Fue muy enriquecedor pues hacer este video, hablar así en inglés y compartir con cada uno de ustedes, porque el objetivo de este video es animar a cada una de las personas para que no se conformen con ser simplemente monolingües, sino bilingües, trilingües. Sabemos que el inglés más que todo es importante hoy en día por las grandes ofertas de trabajo. La idea es enamorarse de este idioma y salir de la zona de confort. Me llama mucho la atención de que la mayoría de los americanos no salen de su zona de confort y solamente se conforman con ser monolingües con su inglés, porque obviamente el idioma de ellos es el más usado y el más hablado a nivel mundial. Pero nosotros, los hispanohablantes, podemos hacer unas gran diferencias y ya le superamos simplemente con tener ese deseo. Les reitero una vez más a que por favor, mis queridos amigos, se suscriban a este canal tan humilde. Miren, este es mi canal, mi humilde canal. Solamente tengo 24 seguidores. Y de verdad, más adelante, ojalá si Dios me da la oportunidad y crezco, voy a recordar este video de los 24 seguidores. Y me sentiré satisfecho, la verdad. Miren, no son las mejores miniaturas, tampoco son las mejores ediciones y la mejor calidad, pero es digerible, pasable. Ahora sí, mis queridos amigos, let's go.